today what we're going to do, vamos a hacer algunas actividades. We're going to keep talking about the travel, ¿cierto? La semana pasada empezamos a hablar del tema de los viajes, ¿cierto? Hablamos específicamente de transportation, ¿cierto? El transporte, los medios de transporte, y hoy día vamos a hablar un poco de los destinos turísticos. Okay, so what we're going to do, we're going to reflect on places to visit on vacations. Vamos a hablar de los lugares para visitar en las vacaciones. Ups, me adelanté mucho. Vamos a dar opiniones, ¿cierto?, sobre estos lugares. También vamos a revisar un poco lo que vimos la clase pasada del vocabulario de transportation and travel. Jaime, ¿tienes una consulta? Ahí te voy a activar. Era de que si puede habilitar el chat. I don't know. Let me see. Mira, el chat lo podemos habilitar, pero yo les repito, chicos, que netamente para que ustedes, ¿cierto?, participen, dan sus respuestas. Si hablan de otro tema, el chat va a ser inhabilitado. Así que ahí lo vamos a activar para que ustedes puedan participar. ¿Ok? So, guys, vamos a empezar con esto un poco activando los conocimientos de la semana pasada, ¿ok? And we're going to do a little, like, trivia, digamos, como una trivia del tema de la transportation, del tema de los viajes, ¿cierto? And I have a question. Aquí tengo distintas, ¿cierto?, cosas que ustedes tienen que decir o adivinar. ¿Ok? The first one, la primera dice, this is the question to ask about transportation. Esta es la pregunta con la que uno hace, ¿cierto?, cuando pregunta sobre el transporte. ¿Qué pregunta era esa? La vimos, ¿cierto?, en la semana pasada, lo hicimos en los ejercicios y también en la tarea que hubo la semana anterior. What is the question that we use? ¿Cierto? ¿Cuál es la ¿Esa pregunta? es la actividad de la semana anterior? No, esto es la primera actividad de esta clase. Ah, So, la what que was hacemos en la clase. Exacto. ¿Cuál es la pregunta, cierto, que se utilizaba para hablar o preguntar sobre el medio de transporte? ¿Cómo llegábamos? This is question. Tenemos, cierto, que decir la pregunta. Aquí no está la pregunta. ¿Y cuál era? Eso, cierto, fue lo que vimos la clase anterior cuando hablamos de los medios de transporte, cierto, y cómo se podía llegar de un lugar a otro. Recuerden, chicos, que la pregunta que utilizamos para esto era how. How can I get to, no sé, por ejemplo, estoy acá en Puente Alto y yo quiero ir al centro de Santiago. How can I get to downtown, al centro? How can I get to? How can I get es cuando ustedes utilizan, cuando quieren preguntar por cómo llegar a cierto lugar. ¿Ok? Voy a escribirla en el chat si es que está habilitado. Ahí sí. How can I get? Esa es la pregunta, chicos, que ustedes utilizan para obviamente preguntar, valga la redundancia, sobre cómo llegar, sobre el medio de transporte a utilizar. ¿Ok? Luego en la segunda acá dice, you can take it when you don't have much time and you don't have a car. Ustedes lo pueden tomar cuando no tienen demasiado tiempo y cuando no tienen un auto. ¿Qué tipo o medio de transporte es este? Ustedes lo pueden tomar cuando no tienen demasiado tiempo, ¿cierto? Y cuando no tienen un auto. ¿Cuál medio de transporte puede ser? A bus. Okay, it could be a bus. Okay, good. What if you are in a hurry? ¿Qué pasa si ustedes están muy apurados y necesitan llegar sí o sí a cierto lado? The bus would be the best option. ¿Será la mejor opción el bus o hay otra opción mejor? What could it be? Ustedes, ¿cierto? No tienen tanto tiempo, necesitan llegar sí o sí a cierto lugar. Okay, an airplane. Okay, that could be a good option. All right. Maybe a taxi. Si están en la ciudad acá en Santiago, quizás les va a costar mucho más llegar al aeropuerto, pero okay, good option. What about this one? Dice, you take it when you travel long distances. Ustedes lo toman cuando viajan largas distancias and you have to cross countries. Y tienen que cruzar países. ¿Qué medio de transporte sería ese? An airplane. That would be an airplane, right? Okay. What about the next one? Dice aquí, in the future, en el futuro, this will be the means of transportation to other planets. En el futuro, ¿cierto? Este será el medio de transporte hacia otros planetas. We're talking about the future. What could it be? Which one do you think?
¿Cuál creen ustedes que será? Quizás no recuerdan la palabra en inglés, pero la pueden decir en español. Esto es vocabulario, ¿cierto? Repaso del vocabulario de la semana pasada. Dice, en el futuro... Una nave este espacial. Okay, that could be. It could be a rocket, ¿cierto? Okay. What about this one? It says, it is faster than a bicycle and you have to be very careful. Es más rápido que una bicicleta y ustedes deben tener mucho cuidado, ser muy cuidadosos. ¿Qué será? Moto. ¿Una Faster moto? than una moto, a motorcycle, very good. What about the next one? Dice, is the fastest way of transportation in Santiago. Es la forma más rápida de transporte en Santiago. Bus o metro. ¿Metro? Okay. Okay, could be the metro, the subway. Okay, it's the fastest. Definitivamente, ¿cierto? Es la más rápida de todas. What about this one? Dice, it carries a lot of passengers. Lleva o transporta muchos pasajeros en el mar. What could it be? ¿Cuál será en este caso? Bote. Barco. Lancha. Barco. Bote. Ya, pero ¿qué lleva más? ¿Una lancha o un barco? ¿O un bote? Barco. Barco. Ah, okay. What about this one? Dice, it's the type of transportation tourists prefer in Europe. Es el tipo de transporte que los turistas prefieren en Europa. ¿Cuál Bus. será? Bus. Bus. ¿En Europa el bus? Do you think it's the bus? Espera, es que tiene un nombre, pero no recuerdo cómo se llama, que es como de 2 pisos, un bus. Sí. Ah, okay. No. Well, if ¿Cómo se you're llama? in England, por ejemplo, si están en Inglaterra, chicos, es muy común en Londres, sobre todo, ver buses, ¿cierto?, de 2 pisos y de color rojo. Okay, that's very common. But usually, siempre casi los turistas prefieren en Europa, como está todo tan cerca, prefieren el tren. De hecho, viajar allá, por ejemplo, en avión, es menos costoso de un país a otro que viajar en tren. Es más costoso viajar en tren, porque uno ve los paisajes, como más bonito. Okay, what about this one? It says people can use it to travel on rivers. La gente lo usa para viajar en los ríos and in the sea, y en el mar. Bote. Lancha. Okay, lanchas, botes, so we have a variety of Barco. options. En un río, un barco, bueno, depende de lo profundo que estará. Okay, what about this one? It says, this is the question to ask about the price. Esta es la pregunta cuando ustedes, por ejemplo, quieren comprar un ticket, ¿cierto? Un ticket de bus, y quieren preguntar por el precio. ¿Cómo se preguntaba, cierto, por el precio de un ticket, de una bebida, de un tour? ¿Qué pregunta utilizábamos, cierto? To ask for the price. ¿Cuál utilizábamos para, cierto, preguntar cuánto costaba, cierto? El costo de cualquier cosa, This- ya sea un ticket de avión. What is? Ok, podríamos decir, for example, what is the How price? ¿Cuál es much? el precio? O también tenemos esa otra opción que ahí mencionaron, how much, ¿cierto? Tenemos dos opciones, how much, ¿cierto? O what is the price? ¿Cuál es el precio? Más común, how much. Ok, what about this one? Dice, is the most common way to travel in Chile. Es la forma más común o más popular de viajar en Chile. Bus. Bus. Is the most common and the cheapest. Y quizás la más Metro. barata. Okay, Sí, what metro. about this one? This is the question to ask about the time and the distance. Esta es la pregunta que uno utilizaba para preguntar sobre el tiempo y la distancia. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? But that in English. ¿Cómo sería eso en inglés? Eso lo vimos la semana anterior. Oh. No me acuerdo. ¿Cierto? Preguntamos, ¿cierto? ¿Cuánto? Nosotros sabemos que cuánto en inglés significa how. ¿Cierto? How. ¿Cuánto? Y en este caso estamos hablando de distancias. Long. How long? How long is? Exactly. How long? What about this one? Dice, it carries people, lleva a personas, autos, buses, cuando usualmente tú quieres cruzar de una isla a otra. ¿Cómo se llama ese tipo Barcos. de...? Ok, barcos, pero tienen un nombre específico. Uy, se Does me anyone know? olvidó. Esto que cuando se casan, las personas a veces viajan en esos botes por el mar. Ok, yes, pero ¿cómo se llama eso? What's the name of that? Esos son los ferries, chicos. Los que cruzan de un lado a otro con auto, con buses, con todo, son los ferries.
Okay, what about this one? They usually use to transport sick people to other hospitals. Cuando hay personas enfermas, ¿cierto? Este es el transporte que utilizan. Ambulancia. Okay, an ambulance, very good. And this one, it says, in the past, it used to be one of the most common forms of transportation. En el pasado solía ser una de las formas más comunes de transporte. ¿Cuál El será? tren. The train, right? ¿Y cómo se llama la evolución del tren? Que hoy día conocemos Metro. aquí en Santiago. Metro. Okay, we have the subway. Okay, guys. So, recuerden la semana pasada, ¿cierto? Los tipos de transporte. Eso fue lo que vimos específicamente. Y 3 preguntas, ¿cierto? Cómo preguntar por el precio, how much, distancia, how long, y la otra, ¿cierto? La forma de transporte, how. How can I get to, no sé, pues, how can I get to Valdivia? ¿Cómo puedo llegar a Valdivia? How can I get to Easter Island? ¿Cómo puedo llegar, por ejemplo, a Isla de Pascua? Okay, guys, so today's activity, la actividad de hoy en día, la primera o la segunda, en este caso si ustedes prefieren, we're gonna match. Vamos a hacer, ¿cierto? Tenemos que juntar aquí photos with descriptions, fotografías con descripciones, ¿ok? Aquí tenemos distintos lugares a los que se puede ir de vacaciones y tenemos aquí distintas descripciones de estos lugares. So in the chat, en el chat, chicos, yo quiero que ustedes vayan escribiendo las respuestas. Recuerden que para que yo solamente las vea, ustedes deben escribir, ¿cierto? Poner en la parte enviar a, y ahí ustedes ponen mi nombre. Pero y así creo solamente que yo veo la respuesta. ¿Cómo? el chat está deshabilitado. ¿Sigue deshabilitado? Sí. Ok, so we're gonna do, vamos a hacerlo así. Si tienen una piece of paper, un pedazo de papel, chicos, con ustedes, pueden ir anotando las respuestas, ¿ok? So we have here 8 pictures, tenemos 8 fotografías Profe. y tenemos 8 descripciones. ¿Ok? Ahí está activo el chat. Ok, all right. Entonces en el chat ustedes pueden ir escribiendo las respuestas. For example, the first one, it says, Anakena Beach is small but beautiful. Number 2 dice, the river was fantastic. Was pasado, ¿cierto? The river was fantastic, the water was warm. Number 3, it says, I went to a farm and it was fun. There were wonderful trees in the forest. Number 5 dice, the countryside is an interesting place to visit. Sorry. Number 6, it says, it is nice to go to a lake in summer. Number 7 dice, the city is quiet. And number 8 dice, the city was noisy and boring. Ok, si se dan cuenta, aquí describen, ¿cierto?, cada uno de estos lugares y ustedes deben decir a qué descripción corresponde cada, o sea, qué foto corresponde cada descripción. So, if we're checking, ok, ahí yo estoy viendo. All right. Ok, Víctor ya envió una de las respuestas, ok. Ok, if we see the first one, si vemos la primera, dice Anakena Beach is small but beautiful. ¿A cuál se estará refiriendo de las fotografías? Tenemos aquí una palabra clave que dice playa, ¿cierto? Dice small but beautiful. Which one is it? Ahí también Jaime envió respuestas, ok. Recuerden, chicos, yo siempre anoto los nombres de las personas que participan. Sirven puntitos para alguna prueba, evaluación. Okay. So the first one, it says, Victor says, number 2, dice, the river was fantastic. The water was warm. Okay, the water was warm. So, Víctor decía que la descripción número 2 corresponde a letter G. Okay, so the picture G. Okay, very good, ¿cierto? El río estuvo fantástico, el agua era muy cálida. Very good. What about the next one, guys? And then Jaime dice B is number 3. Okay, I went to a farm and it was fun. B with number 3, okay, very good, ¿cierto? Yo fui a una granja, una farm es una granja, and it was fun. Okay, very good. Then C, Víctor dice que la C es la 4. Okay, there were wonderful trees in the forest.
Okay, very good. There were wonderful trees. Habían árboles asombrosos en el bosque. Okay, good. Then in the chat as well, Jaime dice, la A es la 8. Okay. The city was noisy and boring. Okay, very good. The city was noisy. ¿Alguien sabe el significado de noisy? What's the meaning of noisy? Ruidoso, Or ruidoso, ¿cierto? And boring, aburrido, aburrida. aburrido. Okay. So here as you see, si ustedes se fijan aquí, describimos cada lugar con un adjetivo. Por ejemplo, decíamos la primera, the beach is small. La playa es pequeña, pero es hermosa. The river was fantastic. Hablábamos después del agua, decían que el agua era cálida. I went to a farm and it was fun. Era entretenida la granja. There were wonderful trees. Habían árboles asombrosos, maravillosos in the forest. The countryside. Does anyone know what the countryside is? ¿Alguien sabe lo que es el countryside, guys? ¿Alguien sabe el significado de countryside o a qué será? ¿A qué significará? This one, number 5. Does anyone know the countryside? La número 5 dice the ¿Construcción? countryside. No necesariamente la construcción. Dice, is an interesting place to visit. La número 5, ¿a cuál de las imágenes corresponderá? Number 5. H. Ok, so what is H? ¿Qué es esto, la número 5? En español, ¿qué será? Construcción y casas. ¿Son Pueblo. casas? ¿Pueblo? Ok. Árboles. Pueblos, árboles, yo veo vacas ahí. ¿Qué será? Granja. So the countryside, guys, is un campo. Cuando ustedes dicen, yo fui en el verano, no sé, al campo, you have to say, I went to the countryside. Fui al countryside. El countryside viene siendo como las partes rurales, ¿ok? Number 6 dice, it's nice to go to a lake in summer. ¿Cuál sería la número 6? E. Ok, good. It's nice to go to a lake. Un lake, ¿cierto? Es un lago. Recuerden, en inglés, lake es lago y lagoon es la laguna. Hay diferencia, obviamente, igual en español. The city is quiet, número 7. And then it says the city was noisy and boring. F. So, guys, lo que tenían que hacer aquí, ¿cierto? Era conectar, ¿cierto? Las descripciones de los lugares con las fotografías. Aquí vimos, tenemos we have the city, we have the farm, ¿cierto? We have the city, esta es la 8, ¿cierto? A es 8. The city was noisy and boring, la ciudad era ruidosa, por eso el niñito sale tapándose como los oídos, la oreja, ¿cierto? Porque era muy ruidosa la ciudad. So we have the we have the city, we have the farm, we have the forest or the woods. Forest, ¿cierto? Viene siendo el bosque. También se le dice en inglés the woods, es lo mismo. We have the desert, we have the lake, we have the beach, we have the river, and we have the countryside. El countryside, como yo les dije, era el campo. Okay, guys, so now in this one, very quickly, tenemos 3 diferentes lugares, ¿cierto? Son lugares muy turísticos. Uno, por supuesto, está en Chile, y el otro están en otras partes de Latinoamérica. But I want you to tell me, how would you describe these places? ¿Cómo ustedes describirían estos lugares? ¿Qué podrían decir ¿En sobre español o estos en lugares? inglés? Try to think it in English. Intenta pensarlo en inglés, porque nosotros también vimos palabras para describir hábitats, ¿cierto? Animales. So try to think it in English. Por ejemplo, this one, the Atacama Desert, el desierto de Atacama. ¿Qué palabras se les vienen a la cabeza para poder describirlo? Si no la saben en inglés, la dicen en español y aquí la escribimos en inglés. What words come to your head to describe the Atacama Desert? ¿Qué palabras, cierto? Vienen a la... Ok, ahí Jaime puso arid. Ok, arid, dry, ¿cierto? Árido o seco. Ok, good. ¿Qué otra más? What else could it be? You can think about the weather. Pueden pensar también, ¿cierto? En el clima. También vimos The varias weather clases is anteriores. hot. Ok. Vamos a poner hot weather. Ok.
What type of things? ¿Qué cosas podremos ver nosotros en el desierto de Atacama? Serpent. Spike. Snake, algo así. Snake, not serpents. Okay, snakes. Maybe we can see snakes. Okay, maybe. What else? Scorpion. Okay, alguien por ahí dijo scorpions. Okay, scorpions. What's the Atacama Desert famous for? ¿Por qué es conocido el desierto de Atacama? Spiders, okay. ¿Qué más Por hay? ser el más árido del mundo. Okay, is the driest. Ya tenemos esa palabra. All right. What can we say, for example, about Rio de Janeiro? What about the second? ¿Qué podríamos decir quizás del clima, de cómo es, del lugar, etcétera? What about this one right here? The second. Esto quizás no lo han visitado, yo tampoco lo he visitado, pero es muy conocido. What we can say about this place. Podemos fijarnos en las imágenes, ok. Ahí Jaime escribió exotic, ok, good. Exótico, ¿cierto? Un lugar exótico, what else? ¿Qué otros adjetivos podríamos utilizar para describir este lugar? Si hablamos, por ejemplo, del clima. What's the weather like in Brazil? ¿Cómo es el clima en Brasil? Temperado. Ok. We can say maybe it's warm, es cálido, ¿cierto? Hot, and I think it's wet, es húmedo, ¿cierto? Porque es un clima más tropical, ¿cierto? And what about this one, Machu Picchu? What can we say about this place? ¿Qué se puede decir sobre este lugar? Ok, Jaime dice, maybe cold, maybe, si ya está en gran altura, maybe we can say it's cold. ¿Qué más podríamos decir? Look at the, for example, the structures, las estructuras, ¿cierto? Las construcciones que hay acá. ¿Serán modernas estas construcciones? What do you think? No. No, how do we say that? It's not modern. Si no es moderno, ¿qué es entonces? It look like the field. Ok, a lot of vegetation. Por ahí Jaime escribió en el chat, con mucha flora, ¿cierto? Vegetación, ok. What else? ¿Qué más podríamos decir sobre este lugar? Ustedes dijeron, yo les pregunté si era un lugar modern, si era moderno, y me dijeron que no. Entonces esto podríamos decir, is an old place, or best said, an ancient place. Ok, looks like the field, se parece al campo. Yeah, kind of does, sí, se parece. Ok, guys, so here we have some of the words. Tenemos algunas palabras que ustedes dieron, ¿cierto? Para describir estos tres lugares. But now, ahora vamos a escuchar, ¿cierto? La descripción de estos tres lugares. En este audio ustedes van a escuchar a tres niños que van a describir cada lugar, ¿ok? So what we have to pay attention to, ¿de qué vamos a tener que prestar atención? Por ejemplo, aquí tenemos algunas preguntas. Dice, what does Claudia think about the Atacama Desert? ¿Qué piensa Claudia, ¿cierto? Sobre el desierto de Atacama. Does Fabio like living in Rio de Janeiro? ¿Le gusta a Fabio, el niño que va a describir, ¿cierto? Río de Janeiro, si le gusta o no vivir allí? Where is the ancient Inca city, according to Luis? ¿Dónde está ubicada, ¿cierto? La antigua ciudad inca, de acuerdo a lo que Luis nos va a decir. And then, pay attention to the adjectives. Después presten atención a los adjetivos con los que utilizan, ¿cierto? Para describir estos lugares. Vamos a escuchar esto 2 veces, ¿ok? And then we're going to solve the questions. Track 101, Student's Book, Unit 4, page 111, Exercise 5. My name is Claudia. I'm a student from Chile. I live in a village in the Atacama Desert. I recommend you to come here because it is a beautiful place. The weather is always sunny and hot during the day, but at night it is very cold. The sky is always blue
and the desert is very dry. You can also see different animals here. You can get to the Atacama Desert by bus or car. I'm Fabio. I'm Brazilian and I'm a vet. I live in Rio de Janeiro. It is a wonderful place to visit on vacation. You can enjoy the famous and beautiful Ipanema beach or any other beaches in Rio. You can swim or go windsurfing in the sea. I like the weather. It is wet, warm, and sunny every day, but the rain is frequent between December and March. You can see fabulous attractions like the dense rainforest and dance samba in the streets. You can come here by airplane, car, or bus. Come and have fun. My name is Luis. I'm from Peru. I'm 15 years old and I live with my parents near Machu Picchu. It is a fascinating place. This ancient Inca city is at the top of a hill in the middle of a tropical rainforest. You can see very old and historical buildings and enjoy the great view. It is usually warm and humid. You can get here by bus and on foot. You have to come and see this beautiful place. Okay, guys, so Profe, I'm going to put this again. Yes? el primero escuché only funny, algo así. Okay, so now we're going to listen to this again. Si se dieron cuenta, son tres voces diferentes las que se escuchan en el audio. ¿Okay? La primera de la niña es Claudia, ¿cierto? Y ella está describiendo the Atacama Desert. El segundo chico, que es Fabio, él está describiendo Río de Janeiro. ¿Okay? Y el tercero, por supuesto que es Luis, va a describir, ¿cierto? Machu Picchu. ¿Okay? So now, I want you to pay attention. Quiero que presten atención a los adjetivos que utilizan para describir estos lugares. Vamos a escucharlo nuevamente. Track 101, Student's Book. Unit 4, page 111. Exercise 5. My name is Claudia. I'm a student from Chile. I live in a village in the Atacama Desert. I recommend you to come here because it is a beautiful place. The weather is always sunny and hot during the day, but at night it is very cold. The sky is always blue and the desert is very dry. You can also see different animals here. You can get to the Atacama Desert by bus or car. I'm Fabio. I'm Brazilian and I'm a vet. I live in Rio de Janeiro. It is a wonderful place to visit on vacation. You can enjoy the famous and beautiful Ipanema beach or any other beaches in Rio. You can swim or go windsurfing in the sea. I like the weather. It is wet, warm, and sunny every day, but the rain is frequent between December and March. You can see fabulous attractions like the dense rainforest and dance samba in the streets. You can come here by airplane, car, or bus. Come and have fun. My name is Luis. I'm from Peru. I'm 15 years old and I live with my parents near Machu Picchu. It is a fascinating place. This ancient Inca city is at the top of a hill in the middle of a tropical rainforest. You can see very old and historical buildings and enjoy the great view. It is usually warm and humid. You can get here by bus and on foot. You have to come and see this beautiful place. Okay, guys, so, ¿qué piensa, cierto? La primera pregunta decía, what does Claudia think about the Atacama Desert? ¿Qué pensaba Claudia sobre el desierto de Atacama? ¿Qué palabras utilizaba, cierto, para describirlo? Yo escuché que dijo que era hermoso y que estaba casi siempre soleado. Okay, we're gonna be adding this here. She said it was beautiful, and you said it was almost always sunny. Okay, vamos a ir completando esta tablita. Aquí, cierto, está todo dividido en place, weather, características generales. ¿Qué tipo de cosas había o hay, en este caso, en el desierto de Atacama para ver o disfrutar? And what type of transportation, ¿de qué forma podíamos llegar al desierto de Atacama?
¿cómo se podía llegar al desierto de Atacama? Esta niña, ¿cierto? Al final del audio casi hablaba de la forma, y yo creo que ustedes pueden saber cómo pueden llegar al desierto de Atacama. ¿Existe algún aeropuerto por ahí cerca donde pueda aterrizar un avión o no se puede? What do you think? ¿Vos? Ok, one of the forms, ¿cierto? Que decía la niña era by bus, and the other, si es que uno posee, ¿cierto? Un auto, también puede llegar by car. Ok, what about Rio de Janeiro? What's the weather like? ¿Cómo era el clima en este caso en Río? ¿Qué describía el segundo chico? Ok, we can say humid. ¿Qué palabras utilizaban para describir, ¿cierto? Este lugar? What words were used to describe this place? ¿Qué palabras, cierto, se utilizaban para describir este lugar? Very... no sé, pero en español creo que dijo bonito paisaje. Ok, if we put it again, vamos a ver. The sky is over the Atacama Desert by I'm Fabio. I'm Brazilian and I'm a vet. Here it is. I live in Rio de Janeiro. It is a wonderful place to visit on vacation. Ok, ¿qué adjetivo se utilizó para describir en esta parte? Que era la introducción, ¿cierto?, de Río de Janeiro. Utilizaron un adjetivo específico que yo creo que ustedes lo han escuchado antes. Que era un maravilloso lugar para visitarlo. Right, it was a wonderful, ¿cierto?, place to visit. ¿Ok? Si ustedes escuchan con más detención el audio, ¿cierto?, van a poder extraer, ¿cierto?, toda la información que necesitamos para completar este cuadro. ¿Ok? Hablaban también de las cosas en el audio que se podían hacer y ver, ¿cierto? Los lugares que se podían visitar, las actividades que se podían hacer. Y también hablaban de la forma de transportation, la forma del transporte. ¿Ok? Yo lo que me voy a saltar un poco este audio y quería ir a esto. Hoy día, ¿cierto?, en la clase, todas estas palabras que yo les preguntaba al principio, por ejemplo, estas de acá, ¿cómo ustedes clasificarían estos lugares de acuerdo a las descripciones? Tienen que ver, ¿cierto?, con los adjetivos. Los adjetivos nosotros los utilizamos para describir lugares. Por ejemplo, tenemos beautiful. ¿Qué significa beautiful? Does anyone know? We have fantastic here. Bonito, Hermoso. hermoso. Ok, aquí tenemos fantastic. ¿Qué significará fantastic, guys? Fantástico. Fantástico. Fantástico, right? We have fun. ¿Qué será fun? Divertido. Divertido, right? We have wonderful, asombroso, ¿cierto? Amazing. Estos son sinónimos. Wonderful. We have another here. ¿Qué otro adjetivo ven en estas oraciones? Por ejemplo, en la 5. ¿Cuál será el adjetivo en la 5? La característica que le estamos dando a este lugar. Interesting. Countryside. Ok, the countryside, ¿cierto? Es el lugar y a ese le damos la característica de que es interesante, interesting. What about this one? Nice. Nice es sinónimo de bueno, de bonito, de genial. Ok, we have this one. Quiet. Un lugar que es quiet es un lugar tranquilo. And what about the last one? ¿Qué otros adjetivos ven en la última, chicos? Ruidoso y aburrido. We have boring here, right? Que es el opuesto de fun, ¿cierto? And we have noisy, ruidoso. ¿Ok? So here we have the adjectives, los marcamos en rojo y era precisamente lo que venía acá. Acá tenemos distintos ejemplos de adjetivos. Por ejemplo, ancient. An ancient place, por ejemplo, es Atenas, Machu Picchu. Esos son lugares que son ancient. Ancient, que es antiguo. We have beautiful, que es hermoso. Boring, que ustedes ya saben lo que significa, lo vimos, ¿cierto?, en los ejemplos anteriores. We have famous, ¿ok? Famoso, que es un lugar muy conocido, celebrado, notable. We have fantastic, que es sinónimo de wonderful. Fantástico. Ok, we have fascinating. ¿Qué será fascinating? Fascinante. Fascinante. Ok, and huge. Aquí dice very big. Y dice similares, sinónimos. Big, enormous, giant, large, sprawling, vast. Huge es Grande. enorme. Exacto. Grande, enorme, etc. Estos son los adjetivos, chicos. ¿Ustedes lo utilizan para qué? Para darle una validad al lugar del que ustedes están hablando, al lugar que están describiendo. ¿Ok? So the homework, la tarea de hoy día va a ser esta. Tenemos aquí estos adjetivos. Están en inglés. Pero ¿Esta es para ustedes la lo casa? Yes, this is for the house.
Esta es la tarea que hoy día consideramos en el conteo de las tareas, que ahora mismo se las voy a mostrar. ¿Qué tienen que hacer acá? Tienen el adjetivo en inglés, ¿cierto? Ustedes tienen que buscar el significado en español y luego escribir un ejemplo, un example, ¿ok? Por ejemplo, no sé, Paris, por ejemplo, París is very expensive, es una ciudad muy cara, por ejemplo. No sé, la ciudad más popular de Chile es Santiago. El lugar más turístico de, qué sé yo, de Brasil es Río de Janeiro, ¿ok? Van a escribir el significado en español y luego el ejemplo. Ahora, yo lo que les iba a comentar era esto. Estas son las tareas Profe. que yo voy a considerar para la nota. Dígame, sí. No entendí la actividad de ahora. La actividad lo que tienes que hacer es buscar el significado. Estos ya están en inglés, estos adjetivos. Tienes que buscarle y aquí escribir el significado en español. Popular. ¿Ok? Popular. Ok. En español es popular. Ejemplo, Río de Janeiro. No, tienes que utilizar el adjetivo en una oración. Por ejemplo, Río de Janeiro es popular. No escribir el nombre del lugar, sino que utilizarlo en una oración. Y los adjetivos hay que ponerlo en español, donde dice Mengi, y después hacer una frase con esa. Sí, meaning Adjetivo. significa Ya. significado. Pero hay que hacer el Ok. ejemplo con los verbos, con los adjetivos, en español o en Sí. inglés. En inglés, y el ejemplo también, va todo en inglés. La parte del significado es para que ustedes sepan lo que obviamente significa, cuál es lo que es, ¿ok? De lo que queremos hablar cuando decimos expensive, ¿qué será eso? Entonces, por eso ustedes van a buscar el significado. Ok, guys. Ahora, esto es lo que yo les estaba comentando al principio de la clase. Aquí salen en resumen todas las tareas que se van a considerar para la cuarta nota, ¿ok? Yo sé la mayoría, bueno, no la mayoría, algunos de ustedes han sido constantes y han enviado todas las tareas, ¿ok? O la mayoría. En este caso, consideramos, si se fijan, va desde la última fecha hasta hoy, ¿ok? Y desde la primera, yo voy a considerar desde el 23 de octubre, ¿ok? Acá entre paréntesis yo les puse el nombre de la clase donde está la tarea, ¿ok? Para que les sea a ustedes más fácil encontrarla. ¿Y cuál es la tarea? ¿Ok? Que hay en cada una de estas diapositivas. ¿Ok? Por ejemplo, la tarea de hoy la vamos a cambiar acá. Va a ser, porque yo tenía otra tarea. Sí, dígame. O sea, ahí también dice, ¿y dónde dice cuál es la clase? En el Entre paréntesis. paréntesis, ¿sí? Ahí está el nombre de la clase. Y la de al lado esos números, ¿qué son? Son las fechas, pues. Ahí dice fecha, el 3 de diciembre, o sea, hoy día. Esta es la tarea de hoy. La tarea de la clase pasada, ¿cierto? Completar el diálogo, que eran esas burbujitas de diálogo que ustedes tenían que completar con las preguntas de how long, how much, las preguntas que vimos la clase anterior. ¿Ok? Esto está todo en las diapositivas, está en todas las presentaciones. Por ejemplo, la tarea del 19 de noviembre era la descripción de 3 animales. Esa era la tarea que tenía 3 puntitos adicionales para la prueba y que lamentablemente muy pocos de ustedes me la enviaron. ¿Ok? Teníamos, por ejemplo, la otra que era sobre el texto del dodo, ese animal que estaba extinto, y poner los verbos en pasado. ¿Ok? Tenemos desde las tareas del 23 de octubre hasta la del día de hoy. Van a ser consideradas para la nota. ¿Ok? Recuerden, chicos, que las tareas yo las recibo hasta el 11 de diciembre, ¿ok? Y ya estamos a 3, así que no queda mucho, ¿alright? So, yo les voy a hacer llegar este PowerPoint y aquí tienen, aquí sale entre paréntesis el nombre de la clase donde la van a encontrar, donde van a encontrar estas tareas, y por supuesto, recuerden que normalmente las tareas dice arriba homework, ¿ok? Va a decir tarea en inglés, lo voy a anotar acá por si acaso. Va a decir homework. ¿Ok? Alright, guys. ¿Estamos listos, chicos? ¿Alguna duda, pregunta con esto, consulta? No, profe, ni una. Ok, guys. Entonces les hago llegar esto a su grupo de WhatsApp and we are ready. Me pueden empezar a ponerse al día con las tareas. La gente que siempre me ha enviado tareas, esas personas ya están casi al día. Lo único que necesitan, si es que no me han enviado la tarea de la clase anterior y la de esta clase. Y con eso nosotros cerramos, ¿cierto?, la asignatura. Recuerden, son 4 notas, 3 de pruebas y 1 de tareas. Ok,
Take care, guys.